Precioso salmo de la Biblia, y qué bendición por ese canto. Gracias. Estamos enseñando y hablando sobre el catolicismo romano y la doctrina de la Iglesia Católica. Es un tema, hermanos, bastante amplio. Sinceramente sería imposible estudiarlo todo como debe de ser en un estudio bíblico de entre semana, que la verdad es que es limitado el tiempo. Lo que estoy tratando de hacer es dar una vista general a lo que ellos creen y qué es la diferencia en la Biblia con lo que ellos creen. Hoy voy a hacer mucho de eso. Voy a terminar lo que comenzamos la semana pasada. Comenzamos hablando de los diferentes sacramentos que ellos creen: el bautismo, la confirmación, la eucaristía, que es la comunión, la transubstanciación, la confesión, la unción de los enfermos, orden sacerdotal y el matrimonio. Estos son los sacramentos que ellos creen que si usted no cumple con cada uno de ellos, entonces usted va a perecer. Y también dentro de eso, pues estudiamos algunas de sus doctrinas, algunas cosas que ellos practican: la veneración a imágenes, los santos, las vírgenes, diferentes vírgenes que ellos creen. La doctrina católica enseña que es lícito orar a quienes, debido a sus buenas obras, han sido declarados santos por la Iglesia Católica. Usted y yo sabemos que la Biblia lo prohíbe. Acabamos de leer un pasaje en Salmo 115 que habla de aquellos que hacen imágenes, imágenes que tienen manos pero no las tocan, tienen ojos mas no ven, tienen oídos no oyen, tienen nariz no huelen. Y bueno, dice, semejante a ellos son los que lo hacen. Una persona que es ignorante, que está muerta espiritualmente, va a pensar que puede creer y poner su confianza en una imagen que fue hecha con manos. Bueno, también estudiamos que la representación de Cristo en la tierra, ellos creen que es Papa, el Papa. La doctrina católica enseña que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Esto es, el que sustituye en sus funciones a Cristo, el que toma su lugar. Y pues eso es blasfemia, hermanos. Cristo está presente. Cristo prometió que nunca nos iba a dejar. Cuando Él iba a ascender al cielo, Él prometió otro consolador que se iba a quedar con nosotros. Dios está con nosotros. Mi hermano, somos la luz de la tierra, la sal de la tierra, pero la luz a las tinieblas. Si hay unos representantes del Señor, son los hijos de Dios, y es la iglesia de Cristo. Que somos único reflejo que va a haber de nuestro Señor, va a ser a través de nuestras vidas, mi hermano, a través de la vida de la iglesia. Qué importante es entender esa doctrina, hermanos. Yo recuerdo de niño que nos enseñaban a respetar el sacerdote, tanto que tan solo saludarlo la mano ya sentía uno bendecido por Dios, y luego mucho más la gente que les besaba la mano. Y bueno, hermanos, muchos de nosotros caíamos en ese error. Y cuando él terminaba la misa, pues todos queríamos que nos cayera el agua. Él pasaba tirando agua, y ¿verdad? Para que esa sea un agua bendita, que no habla la Biblia sobre una agua bendita. No agua. Pero pastor, ¿qué no de las aguas que los enfermos se echaban cuando un ángel venía? ¿Verdad? Se agarran de cualquier cosa para creer lo que ellos creen. Mi hermano, uno no puede agarrar y hacer o edificar una doctrina a base de una escritura o un versículo. Es agarrar todo el contexto de la palabra de Dios. Los papas, hermanos, son sacerdotes, son hombres que la verdad es que el sacerdote se quedó sin jale después de que Cristo vino. Cuando Cristo vino, Él fue el sumo sacerdote que ofreció el sacrificio, y se ofreció como el sacrificio. Por eso se rasgó el velo en el templo, porque ya no había necesidad que un sacerdote, sumo sacerdote, entrara al lugar santísimo, porque Él rompió ese velo. Esa división que existía entre el hombre y Dios, Cristo lo consumió, la hizo completa en Él. De tal manera que ahora podemos acercarnos al trono de la gracia a través del Señor Jesucristo. Entonces no hay necesidad de eso. Incluso en el Nuevo Testamento, por la falta de que ya no había necesidad de eso, los sacerdotes que estaban en el tiempo Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, vemos que ocupan otros oficios como escribas. Los escribas eran ex sacerdotes del Antiguo Testamento. Comenzaron a buscar maneras de cómo emplearse
Por eso tantas las sinagogas. Se creó otra rama de sacerdotes que no fueron reconocidos por Dios, de la tribu de Leví, de Aarón. Y son dentro de esos sacerdotes que controlaban el gobierno y controlaban el pueblo, hermanos, un papa que controlaban todo eso. Fueron aquellos que arrestaron al Señor Jesucristo y lo llevaron a la cruz del Calvario. Pero Dios no reconoce, hermanos, a ningún papa en la Biblia. Pedro no fue el primer papa de la iglesia. Pedro no fue, hermanos. Yo sé que eso es lo que la iglesia, si usted va al Vaticano, hay una gran imagen de Pedro con las llaves del cielo, según ellos, en su mano. Y ahí está enfrente del Vaticano, porque ellos dicen que ese fue el primer papa, el fundador de la iglesia. Hermanos, usted y yo sabemos que Cristo Jesús fundó su propia iglesia. Ellos enseñan, hermanos, que el bautismo de bebés es algo importante. La doctrina católica dice que los efectos que produce el bautismo son: perdona el pecado original y cualquier otro pecado, con las penas debidas por ellas. Ellos creen que el bautismo de un bebé no solo le perdona sus pecados originales, o sea, de Adán y Eva, pero cualquier otra cosa que podría condenarlos al infierno si es que mueren como bebés. Pero la Biblia dice que de los tales es el reino de Dios. Hay un lugar especial, hermanos, en el reino de Dios para toda criatura, que antes de llegar al conocimiento entre el bien y mal, no son culpables de la culpabilidad del pecado individual de nosotros, mi hermano, lo que hacemos nosotros personalmente. El bautismo de bebés no es bíblico. María, la intercesora, dicen ellos. Muchos católicos fieles rezan fervientemente a la Virgen María, creyendo que es la mediadora que intercede en favor de ellos ante el Padre. Ellos no saben que muchas de las prácticas católicas, hermanos, lo han sacado de la antigua Babilonia. La diosa Diana y otras diosas, y la diosa de fertilidad, la diosa de promesas, de riquezas, y el dios pez que viene de la antigua Babilonia, que en forma de pez están las gorras, o las gorras, podríamos decir, de los papas que usan. Si usted ve eso en forma de un pez. La hostia que se comparten, hermanos, si usted ve la hostia, siempre tiene el dios Sol en ella. El dios Sol, así como lo oye, el dios Sol de Babilonia. Si usted ve cualquier imagen de los fariseos, de los egipcios, perdón, si usted ve imágenes de los egipcios en sus templos de adoración y va para atrás a la antigua Babilonia, esa misma señal que usted ve sobre la hostia que ellos usan es la misma que se ve por todas partes en muros. Es más, si usted va al Vaticano ahorita y usted ve para arriba donde está el cúpilo grande, en los pilares grandes, en cada pilar está el dios Sol, el dios Sol. Así tan abiertamente. Y un pueblo ignorante ni cuenta se da y no sabe que están practicando un acto babilónico. Un acto babilónico. Y es tanta la ceguera, hermanos, que es algo triste, hermanos. El único mediador entre el Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Enfáticamente lo dice la palabra de Dios. También ellos creen, hermanos, que la doctrina sobre la salvación del alma. Ellos enseñan, la doctrina católica enseña que solamente dentro de la iglesia católica se puede hallar la salvación. El momento que usted deja de ser católico, usted está condenado al infierno, de seguro. Usted es un hereje, usted es un protestante. Y deje aclarar una cosa, que la iglesia bautista cristiana no es protestante. Nosotros no nacimos de ellos, no somos una rama de la iglesia católica. Nosotros venimos directamente de la palabra de Dios, del comienzo del cristianismo según Cristo lo estableció, mi hermano. De ahí viene, mi hermano. Nosotros no somos una rama de una iglesia. No pretendemos nosotros aguardar sus tradiciones, pero que tenemos libertad para adorar a Cristo. Ese fue el problema de Constantino, hermanos. Que él creía libertad para leer la escritura, y él reconoció que Cristo salvaba al alma. Pero el problema de Constantino es que se quedó por ignorancia, por no ser discipulado, por no ser agarrado, y por la iglesia cristiana y mucho más bautista. Entonces siguió con tradiciones católicas. Y ese es el gran problema de Constantino, y por qué muchos
teólogos cristianos conservativos no aceptan la enseñanza de Constantino, de Martín Lutero, porque lo mismo pasó con él. Entonces es una gran confusión, pero la idea, hermanos, es que la salvación solamente es en Cristo Jesús, no en Cristo más obras, es solamente en Cristo Jesús. Y la salvación no se puede perder, no se pierde, no importa qué acto. A la creencia de la Iglesia Católica, si usted se quita la vida, ese es el pecado imperdonable. Si usted se quita la vida, ya estuvo, no puede ir al cielo jamás. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el pecado imperdonable, si es que hay uno, es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Lo cual Pablo aclara que ningún creyente, un verdadero creyente, podría ser capaz de blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Entonces es un montón de creencias que no son bíblicas. También ellos creen en la doctrina del purgatorio, dijimos. La doctrina del purgatorio. Ellos creen que si una persona muere no habiendo observado sus pecados un sacerdote de ellos, o confesado sus pecados a tiempo antes de morir, o no cumplió con los sacramentos, entonces hay que hacer misas y ruegos y repeticiones, rezos, para sacar a esa persona del purgatorio. Y entre más rezos, entre más misas, entonces más rápido va a salir del purgatorio. Pero no es lo que la Biblia enseña, hermanos. La Biblia solo enseña que hay un cielo y hay un infierno. Únicamente, no hay un de intermedio. Solamente el cielo y solamente el infierno. Y vimos con detalle la semana pasada eso. También la Iglesia Católica cree, y aquí nos quedamos, en la doctrina de la confesión de los pecados. Lo hablé y lo fui muy rápido y quise enseñarlo esta semana de nuevo. La confesión es uno de los sacramentos que todo cristiano católico debe cumplir, porque ellos ahora se llaman cristianos. Consiste en que si arrepentidos nos confesamos a un sacerdote y hacemos el propósito de enmendarnos, Dios perdona nuestros pecados por medio del sacerdote, ya que este ha recibido autoridad de la iglesia y pueden perdonar los pecados en nombre de Cristo. Así que todo católico que quiera reconciliarse con Dios después de haber pecado ha de confesar sus pecados a un sacerdote para que le absuelva. Esto es, reciba el perdón de Dios. A cambio le pedirá que rece algunos Padres Nuestros o Ave Marías como penitencias por los pecados cometidos. De tal manera, el sacerdote es mediador entre el Dios santo y el hombre pecador, haciendo posible la reconciliación entre ambos. La Biblia enseña que no existe hombre alguno en la tierra que tenga autoridad para perdonar pecados. Solamente el Creador puede perdonar y borrar nuestras iniquidades. Y así lo hace cuando el pecador arrepentido en acto de fe acude directamente a Dios para recibir el oportuno perdón por medio de Cristo. Entonces encuentra reconciliación de parte de Dios. Alguien dijo, pero entonces ¿qué no? Dios nos dejó a nosotros el ministerio de reconciliación. ¿Qué no implica que nosotros entonces ocupamos el lugar de perdonar los pecados de la humanidad, de los hombres, para acercarlos a Dios? No, el ministerio de reconciliación, hermanos, fue dejado a nosotros, de reconciliar al hombre perdido con un Dios amoroso que perdona. Como embajadores de Cristo, Dios nos manda a ir a buscar las almas y traerlos a los pies de Cristo para que encuentren la reconciliación con el Padre Celestial. Pero no es a través de nosotros. ¿Cómo yo, siendo un hombre pecador, puedo perdonar el pecado de alguien más? ¿Cómo yo, siendo un hombre lleno de lodo, puedo limpiar a alguien que está lleno de lodo? Es imposible. La doctrina católica, hermanos, enseña enfáticamente, y es una práctica que se practica muy fuertemente porque es uno de los sacramentos. En toda iglesia católica, en las entradas y en medio están los lugarcitos pequeños donde entran y se sientan sin mirar el rostro santo del sacerdote, porque el momento que el sacerdote entra ahí, hace su rezo y se crucifica, porque está entrando en lugar de Cristo, el lugar santísimo en ese momento, y ocupando el lugar de Dios, escucha los ruegos y oraciones del pueblo, de la persona que está ahí, que probablemente muchas cosas que está diciendo son mentiras.
está diciéndole sus pecados, que no le confiesa todo. Aunque no puedo hablar por todos, porque algunos a lo mejor sinceramente le confiesan todos sus pecados. Y le dicen sus oraciones y él dice, bueno, tus pecados son horribles y malos y sin duda alguna Dios te castigará, pero si tú vas y haces tantas Aves Marías y Padre Nuestros, entonces Dios va a tener misericordia de ti. Te absuelvo de tu pecado. Y ya se va la gente diciendo, oh, ya se me quitó el pecado. Y entonces es una increíble, hermano, ignorancia de la escritura, del conocimiento de la palabra de Dios. Ningún hombre puede perdonar los pecados de otro hombre. Ningún señor, ningún pastor, ningún sacerdote, nadie puede perdonar el pecado de alguien más. Ahora, entre nosotros Dios nos manda a perdonarnos, pero no observar, no limpiarnos del pecado, es imposible. El único que puede quitar el pecado es el Señor Jesucristo. Es la sangre del Cordero de Dios. Punto. Y qué triste cuando uno entra a las iglesias católicas. Yo acabo de entrar a una la semana pasada. Fui para tomar fotos, ¿ok? El edificio estaba hecho en 1560, ahí en Oaxaca, ¿verdad? Y entramos y vimos que el edificio estaba hecho por bloques gigantotes. Y pues me fascinan esas cosas, me metí en historia, tomé algunas fotos y entré, hermanos. Si hubiera querido traer las fotos esta noche, pero entré, había en medio del lugar, había una silla bañada en oro. Había unas imágenes, hermanos, increíblemente enormes, un ángel peleando y acá esto tremendo. Y en la parte de atrás había un sinnúmero de velas y en mero arriba estaba la Virgen María, me imagino, Guadalupe, una de las dos. Y había a un lado había diferentes capillas pequeñas donde a diferentes santos le adoraban. Y yo miré eso y dije, qué tristeza, hermano, entrando ahí uno se sentía así como que algo está mal aquí. Hasta miedo daba, así como que, man, qué feo está este lugar. Pero recuerda cuando usted y yo entrábamos con esperanzas a ese lugar. ¿Se acuerda cuando usted y yo estábamos de rodillas también? Y pasábamos horas ahí enfrente con unas velas y ahí rezando. Y si no éramos nosotros, estábamos acompañando a la abuelita, porque ahí estaba la abuelita y nos tenía que tener ahí. ¿No se acuerda de eso, hermano? Que a las 6 de la mañana ahí estaba. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque debe de darnos compasión por la gente que sigue así, hermano, que está ciega. Yo no sé usted, hermano, pero yo no quiero vivir una vida cristiana indiferente a las almas perdidas. ¿Por qué está enseñando esto? ¿Por hacer burla de los católicos? Absolutamente no, hermano. Yo salí de allí. Yo me miré a mis padres cegadamente ir allí. Yo miré las esperanzas que tenían ellos dos de ir a un retiro matrimonial, un encuentro matrimonial, para tratar de rescatar su matrimonio. Y por 2-3 días se fueron allí a buscar algo que les ayudara y salieron peor que fueron. Porque sacaron sus trapos sucios sin tener el remedio de la palabra de Dios que sane toda herida. Sin la verdad. Y salieron peor de allí. Y nosotros esperanzados, oh sí, a lo mejor sí. Y lo único que sacaron de ahí fue un sticker que pusieron en la parte de atrás del carro. Eso es lo único que sacaron bien de ahí. Mi hermano, es una... Y nosotros, mi papá tocaba el acordeón enfrente de la iglesia católica. Y tocaban ahí los himnos, Más allá del sol. Y otros himnos ahí que sacaban. Y ahí cantaban ellos enfrente de la iglesia católica. Y cuando bajaban y pues terminaba la misa y ya terminaba todo, salíamos y ya cumplíamos y ahora a la vida horrible seguíamos. Al tomar, a todo lo demás. Y uno dice, bueno, ¿qué no acabamos de ir a encontrarnos con Dios? Uno de los jóvenes iban a misa no por ir a misa, iban a misa para fijarse en las muchachas. Las muchachas por fijarse en los muchachos. Y hermanos, esa es la realidad de nuestro pueblo hispano.
La gran mayoría de ellos cegadamente siguiendo esas tradiciones, hermano. Y si algo quiero hacer con esas enseñanzas es, hermano, despertar en nosotros una vez más aquel celo que nosotros tenemos la verdad. Y como dijo Pablo, yo sé a quien he creído. Y él dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y lo mismo que le rescató a usted de esa ceguera espiritual y lo rescató su familia de allí, mi hermano, dele gracias a Dios que usted no está siguiendo esas mismas falsedades, que ahora usted conoce la verdad, está en el camino correcto. El camino angosto, el camino ancho lleva a perdición. ¿Y cuántos son los que van por allá? Pero hemos encontrado el camino recto, hermanos, el camino angosto, el Señor Jesucristo. Dele gracias a Dios, pero ¿sabe qué? Eso debe llevarnos a ser más conscientes para ganar almas, para testificar. Nos llamamos cristianos y cómo nos encanta cómo se siente cuando estamos aquí en la iglesia. Pero ¿sabe? Un cristiano que es consciente de las almas perdidas se siente de la misma manera en todas partes que anda. En un Dunkin' Donuts, hasta en un Starbucks se siente así. Si uno es un ganador de almas. Porque donde quiera que andas repartiendo tratados. Andas hablando con gente de Cristo. Estás preocupado por las almas de las personas. ¿Cómo anda usted, querido hermano? ¿Cómo se siente usted cuando se topa con una señorita que está trabajando en un McDonald's y ya la ve toda esclavizada a pulseras, a tatuajes, y se ve perdida? Se ve la tristeza en su rostro. Usted ni siquiera piensa en su alma, nomás agarra su cafecito, su sándwich y vámonos. Le digo, ¿dónde está su conciencia cristiana? ¿Dónde está aquel cristiano, aquella cristiana que sabe que tiene la verdad y ellos no tienen la verdad? Y nosotros tenemos la esperanza verdadera y ellos no tienen nada. ¿Por qué no nos hacemos más ganadores de almas, mi hermano? ¿Por qué no nos ponemos conscientes de realmente a dejar de hablar tanto y apantallar que somos cristianos y poner pies a las cosas y comenzar a ser realmente ganadores de almas? Donde quiera que andemos podemos ganar almas. Donde quiera que andemos, en la vecindad, en el trabajo, en la tienda, debemos de estar cargando tratados, testificando personas. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad. Y menos si tenemos la verdad. Si usted tuviera la receta o la manera de curar cáncer y usted se queda con eso, mi hermano, imagínese nomás. Pero si usted tuviera la solución de curar gente con cáncer, hermano, usted podría andar diciéndole a todo el mundo, de seguro anduviera diciéndole a todo el mundo que se enferma de eso, hey, no tienen que morir. Pero nosotros tenemos la verdad y la doctrina de la misa, la tradición. La doctrina católica enseña lo siguiente. En la misa se renueva el sacrificio, escuche bien, expiatorio de Cristo. Cada vez que se hace misa, están crucificando y sacrificando a Cristo. Se vuelve a realizar en cada acto litúrgico la obra de nuestra redención. La tradición católica es el conjunto de enseñanzas doctrinales, reglas de fe y conducta que se han ido conformando a lo largo de los siglos en el seno de la iglesia, y de tal manera mantienen el día de hoy la misma autoridad contenida en la palabra de Dios. Las dogmas de la iglesia católica en consecuencia deben ser tomados como si fueran inspirados por Dios, de tal manera que la Biblia no constituye la única fuente de autoridad suprema, sino la iglesia y su enseñanza tienen más autoridad. La Biblia enseña que solamente la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y por ende la única autoridad de parte de Dios para todo hombre y mujer. Debe ser la autoridad final de toda fe y práctica. No podemos considerar las declaraciones de los concilios ni los dogmas de los padres o doctores de la iglesia como inspirados o autoritativos, y mucho menos si tales enseñanzas se contradicen con las propias escrituras que tenemos nosotros. La Biblia enseña, hermanos, que no hay texto en la Sagrada Escritura donde se nos inste a repetir sacrificios expiatorios de Cristo, ni siquiera en forma simbólica. Dios nunca nos dice que hagamos la cena del Señor en memoria de Él, pero nunca nos dice que hagamos el rito o la tradición de volver a invocar el sacrificio mismo de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Cuando hacemos la cena del Señor, venimos en acción de gracias por lo que Él ya hizo por nosotros.
no en búsqueda del perdón y no en búsqueda de la reconciliación, no en búsqueda de la expiación de nuestros pecados, sino más bien en agradecimiento. Señor, gracias por haber muerto por nosotros, por haber sacrificado tu único hijo, por la salvación que tenemos en él. Gracias, y no nos olvidaremos del sacrificio en la cruz y la sangre que derramaste, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad para ti. Eso es lo que es. Pero ellos lo hacen al revés. Ellos vienen a eso y le llaman la doctrina de la transubstanciación, que es cuando el sacerdote tiene la autoridad y el poder de convertir el pan, la hostia, en actualmente el cuerpo de Cristo, y lo rompe y convierte el jugo o el vino en literalmente la sangre de Cristo, y lo bebe y luego da de beber. Eso es lo que ellos creen, hermanos. No lo estoy inventando. Uno no tiene, hermanos. Ellos creen, hermanos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, puesto esto lo hizo Cristo una vez y para siempre, dice Hebreos 7:27. No hay necesidad de volver siguiendo a crucificar al Señor. No hay necesidad de eso. La Biblia dice que el Señor murió una vez y para siempre por los pecados de la humanidad. La transubstanciación que le estaba diciendo. Eso me lleva, hermanos, a la doctrina del rosario, lo que ellos creen como el rosario. Quiero llegar ahí rápido. El rosario. La doctrina católica enseña que el rosario es el instrumento para llegar a María. Cuando yo rezo mi rosario diariamente, lo recuerdo a cada uno de ustedes. Esta es una oración que ellos tienen de parte de la Iglesia Católica y de parte de María. Oro para que todos juntos continuemos creciendo en Cristo Jesús a través de la intercesión de la Virgen María, Madre de Dios y Reina del Santísimo Rosario. ¿Sabe quién hizo esa oración? El cardenal Roger Mahony de Los Ángeles, California. Cuando los católicos experimentan problemas familiares, alguna situación seria, o desean protección, la iglesia les motiva a rezar el rosario para que por medio de la intercesión de la Virgen María puedan solucionar sus dificultades. El rosario es un collar compuesto de 59 piedrecitas unidas en un crucifijo. Rezar el rosario involucra rezar un credo, 153 Aves Marías, meditar en los 15 misterios, 5 gozosos, 5 dolorosos y 5 gloriosos de Jesús y la Virgen María, recitar 5 Gloria al Padre y 6 Padre Nuestros. Cuando uno recita todos estos rezos, termina dándole 3 vueltas al rosario. Habiendo hecho eso, entonces María ha intercedido por ti y todo ahora va a estar bien. El rosario usualmente es atribuido a Santo Domingo de Guzmán, es el hermano Guzmán, no se cree, quien supuestamente le recibió en los años 1200 al sur de Francia, directamente la Virgen María, para combatir la herejía de los albigenses, secta que surgió en el siglo XII también en el sur de Francia. Unos siglos más tarde, la Virgen María supuestamente se le apareció a Bernardita en Lourdes, Francia, y le invitó a rezar el rosario. En 1917, en Fátima, Portugal, la Virgen María supuestamente se le apareció a unos pastores de ovejas ordenándoles, recen el rosario todos los días para obtener la paz del mundo. Recen el rosario y hagan sacrificios por la conversión de los pecadores. Uno de los papas más entusiastas del rosario fue el Papa Juan XXIII, quien convocó el Concilio Vaticano II. En su tiempo, el Papa Juan Pablo II aseguró a sus feligreses que cuando recen el rosario con fervor, la Virgen María será la que los enseñará, alentará y consolará. ¿Qué dice la Biblia acerca del rosario?
El padre Juan Rivas, apologista católico y director del programa radial Hombre Nuevo, dice que la Biblia de los católicos da 3 razones para rezar el rosario. Dicen ellos, primera razón es porque Dios Padre manda al ángel Gabriel saludar hacia la madre de su hijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Si usted ve, lo agarran de cuando el Señor se le presentó, el ángel se le presentó a María. Esa es su primer base al rosario. Obviamente la respuesta bíblica enfáticamente es no, hermano. Eso no está en la Biblia. La Biblia en ninguna parte manda a los siervos de Dios en el cielo, los ángeles, ni tampoco a los siervos de Dios en la tierra, saludar a María de la misma manera que el ángel Gabriel lo hizo. En ninguna manera. No debemos repetir el saludo de Gabriel a María como forma de reconocer a María. En ninguna manera Dios manda que hagamos eso. La salutación del ángel no fue una fórmula que debería de ser recitada por todos a través de los siglos. Simplemente fue un saludo. Además, en sus esfuerzos para presentar el rosario como una práctica bíblica, solo cita la primera parte del Ave María, el cual es recitado en el rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. La segunda parte que omitió dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Esta segunda parte es completamente antibíblica, porque María es exaltada a un nivel de intercesora o mediadora entre los hombres y Dios. Sin embargo, la Biblia claramente enseña que hay un solo mediador entre los hombres y Dios: Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5, por favor. 1 Timoteo 2:5, por favor. Dice así, 1 Timoteo 2:5, dice así la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿qué? Hombre. Dice: y el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio su debido tiempo. Mi hermano, qué importante es entender que la Biblia, hermanos, contradice directamente la falsa religión. La segunda razón que dice el padre Juan Rivas de por qué apoyar el rosario, y es bíblico, dice él esto: que el rosario y la Biblia publicada por Hombre Nuevo dice lo siguiente: porque el Espíritu Santo así inspiró a alabar a María y a Jesús. Isabel se llenó del Espíritu Santo y clamó con fuerte voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esto lo agarran de Lucas 1:42. Si a ti el Espíritu no le inspira a alabar así a María, mi hermano, es porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero si el Espíritu dentro de usted le provoca a querer rezar o orar hacia María, la pregunta es: ¿de qué espíritu es ese? Dice 1 Juan 4:1, por favor. 1 Juan 4:1, por favor, vayan corriendo ahí. 1 Juan 4:1 dice lo siguiente así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por medio de ¿qué? El mundo. O tenemos el Espíritu Santo de Dios o no. Si el Espíritu Santo es el que supuestamente tiene que inspirar a todos a alabar a María de la misma manera que lo hizo Elizabeth, ¿por qué no encontramos en la Biblia a los apóstoles, cualquiera otra persona, siendo inspirados por el Espíritu Santo para alabar a María de la misma manera que Elizabeth lo hizo? ¿Por qué no hay evidencias de que los padres de la iglesia fueron inspirados por el Espíritu para alabar a María de la misma manera que Elizabeth? ¿Por qué es que no se encuentra en la Biblia? No fue hasta el siglo XIII que tal inspiración se dio a conocer en los devotas al rosario, perdón. El hecho de que los católicos han utilizado las palabras de los versículos 28 y 42 del capítulo 1 de Lucas como una oración devocional y han establecido una doctrina entera sobre 2 versículos, no comprueba que estas cosas que se dijeron vienen del Espíritu Santo de Dios. Estas palabras solamente deben ser tomadas como declaraciones de un hecho en donde se expresó honor especial a María, pero no como una veneración especial. La tercera y última es que el padre Rivas ofrece, es que enseña él que en Lucas 18:1 su argumento es este: porque Jesús nos recomienda orar sin intermisión.
En Lucas 18:1 dice así, por favor, Lucas 18:1. Ya voy a terminar, hermanos. Lucas 18:1. Si trae el rosario, le invito a que lo... Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y que no desmayar. Ahora, el mandato de Dios es claro que debemos de orar sin cesar, pero nunca dice que debemos de orar el rosario. El rosario no facilita de ninguna manera el cumplimiento de orar siempre sin cesar. No hay tal cosa como cargar un rosario y estar constantemente orando de esa manera. No está en la Biblia. Recitar el rosario es hacer oraciones repetitivas, como si Dios fuera movido a escuchar, a responder las oraciones por mucha palabrería. Mateo 6:7, por favor. Mateo 6:7. Mateo 6:7, por favor. Dice la palabra de Dios, Mateo 6:7, de esta manera: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despadecen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que quieres que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y bueno, no vamos a ir leyendo por tiempo, pero es bien claro. Y le acaba de leer el versículo equivocado, ¿verdad? Pero también está bueno eso, ¿que no están de acuerdo? Mateo 6:7 dice así: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán, ¿qué dice? Oídos. Los cristianos honramos a María como la bendita, dichosa madre de nuestro Señor en la tierra. Lucas 1:43. No la alabamos ni la adoramos, porque esto sería idolatría. María fue un ser humano, no Dios o una diosa. El Espíritu Santo nos inspira a guardar el mandato: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios, hermanos, no tiene una mamá. No tiene una mamá. Dice Génesis 1:1, y con eso terminamos. Génesis 1:1. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y la tierra. Ahí no menciona que Dios vine de una mamá o que tuvo padres. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el comienzo. Dios, hermanos, al decir que Él tuvo una madre, es decir que Él no es Dios. Por consecuencia, los mormones creen lo mismo. ¿Saben eso ustedes? Mi hermano, toda falsedad siempre va a desviar a gente de la verdad. Siempre va a haber un conflicto con la Biblia. Yo me sentiría preocupado si de vez en cuando uno predicando aquí enfrente de nosotros, aquí enfrente de ustedes, predicar una verdad o predicar algo que diría, no encaja con la Biblia, y que yo tuviera que decir, ignoremos eso, hermanos, sigamos. Yo me preocuparía ser parte de una iglesia así. Pero qué bendición es poder predicar todo el consejo de Dios, y que usted tiene el derecho de ver en su Biblia y que la puede entender, porque el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Y el Espíritu Santo le habla a usted. Y qué bendición que usted puede ponerse rodillas y usted orar y hablar con su Padre. No necesita ir a alguien más para llegar al Padre. Ahorita usted puede cerrar los ojos y de repente comenzar ya a conversar con el Santísimo Padre. Cada creyente tiene esa autoridad en Cristo, que dice la Biblia que debemos ir confiadamente ante el trono de Dios. Termino con esto, mi hermano. Si tenemos tantos privilegios como cristianos, si sabemos la verdad, ¿por qué no oramos más? ¿Que no acaba de leerles? Todo lo que pidieres en mi nombre os daré. Si buscareis lo hallaréis. Si tocares te abrirá.
¿Por qué oramos tan poco, hermanos? Si antes de católicos rezábamos tanto. Hay tanto que rezaron que le garantizo que algunos de ustedes podrían darme todo el Ave María y todos los rezos ahorita mismo en caliente. Hermano López, sin duda alguna. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? No estoy jugando, pero lo que estoy diciendo es esto. Si rezábamos tanto, si decíamos las Ave Marías y todos los Padres Nuestros, estando perdidos, ahora teniendo la verdad de que podemos hablar directamente con el Padre, ¿por qué no oramos más? Querido hermano, si algo debería de motivarnos esto es reafirmar que nosotros tenemos la verdad. Que yo no tengo que tener miedo de un gato negro, hermanos. Cuando un católico ve un gato negro, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Sí o no? Yo no tengo que temer un gato negro. Yo no tengo que temer estas cosas, que la sal se tiró sobre la mesa ¿verdad? Y estas cosas que creen ellos. No, hermanos, el cristiano no tiene que temer nada. Y si hay que temer a alguien, dice Dios, temed a aquel que puede quitar la vida. Pero viven con temor los demonios, el diablo. Y creen que el diablo, por eso muchos vienen a la iglesia diciendo, pero es que cuando yo no vine a la iglesia, pastor, tenía este problema y que había brujos y fui a un brujo y sentí que algo tomó control de mi cuerpo y todavía tengo ahí el amuleto en la casa y eso y lo otro hasta miedo tienen tocar aquello porque no lo quieren tirar. Todavía tienen la Virgen allí, todavía tienen el crucifijo en la casa. Mi hermano, usted no tiene que temer nada. Agarre aquello y tírelo a la basura. Saque aquello y tírelo a la basura, hermano. No tiene ningún poder sobre el creyente. El diablo tiene que pedir permiso de Dios. No tiene ningún temor, mi hermano. No hay tal cosa como antes estaba posible y por eso tengo problemas ahora. No, hermano. Cuando usted vino a Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ya no estoy salado, ya no estoy maldecido. Ya el curandero aquel no tiene nada de poder sobre mí. El brujo, la suegra, todo bueno. Somos una nueva criatura en Cristo. Cuando yo paso a una iglesia católica, yo no tengo que temer. Aunque estaba confesando, quedaba como que no sé qué. Pero estamos libres en Cristo, hermano. Estamos libres en Cristo. Yo no tengo que temer. Yo soy libre en Cristo. Y usted también, mi hermano. Padre, bendice, Señor, la enseñanza sobre una religión que muchos de nosotros, Señor, estábamos un día allí.